Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenos días Chile, muy buenos días Arica, bienvenidos a nuestro programa número 30 en Región Emprendedora, el que, como saben, diseñamos siempre con el propósito de generar un espacio de conversación y aprendizaje que nos permitan traer esas conversaciones del mundo a nuestra región y que nos permita mirar desde otra perspectiva lo que tenemos que hacer como emprendedores, como comerciantes, como microempresarios, como pymes, siempre con el ánimo de aprender y enriquecerse. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que puedan compartir la transmisión en las redes sociales. En el primer bloque conversaremos con Juan Carlos Rojas sobre agilidad emocional y en el segundo bloque conversaremos y compartirá nuevamente con nosotros Rodi De Angelis sobre la programación neurolingüística y este concepto y esta mirada que él tiene sobre pienso, luego creo. Así que comparta esta transmisión en sus redes sociales, siéntase cómodo y cómoda que ya arrancamos este viernes 3 de septiembre, el primer programa de este mes. A continuación le doy la bienvenida a Juan Carlos Rojas. Juan Carlos, bienvenido a Chile, bienvenido a Arica, bienvenido también a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro, por esta invitación. La verdad es que muy contento de poder compartir conocimientos, compartir experiencia y sumar en todo lo que se pueda. No, gracias a ti. Para mí también es un gusto volver a vernos después de bastante tiempo. Juan Carlos es gerente de Recursos Humanos y Transformación Cultural en Textil del Valle, en Perú. Aparte es Agile Coach y tiene una vasta experiencia en talento humano y desarrollo organizacional. Juan Carlos, en tu vivencia, ¿cómo consideras que afectó a los equipos de trabajo este nuevo contexto? A ver, este nuevo contexto ha afectado a equipos, a líderes, a organizaciones, a la sociedad en general, pero sobre todo en los equipos de trabajo, Alexandro, ha tenido un impacto bastante positivo, creo yo, porque nos ha impulsado a poder ser más conscientes de nuestras habilidades, ser más conscientes del impacto que tiene nuestro liderazgo en personas y sobre todo que construir nuevos valores en equipos de trabajo en los cuales nos hemos dado cuenta de que tú no necesitas estar anclado en un escritorio para que tu desempeño y para que tu potencial pueda inclusive ser mejor que el que era antes de que estemos encerrados. Sí, sin lugar a duda me gusta escuchar lo que dices porque es como cuando uno dice, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Uno puede ver las cosas negativas de esta pandemia, de este nuevo contexto, pero también puede ver las cosas positivas y aprovechar. ¿Qué significa, Juan Carlos, este concepto de la agilidad emocional para la gente que nos está escuchando por la 104.9 y nos ven también por las diversas plataformas de redes sociales? Excelente. Este concepto de agilidad emocional hace referencia a esa conciencia y responsabilidad que forma parte esencialmente del coaching, para poder ser conscientemente responsable de qué es lo que yo realmente estoy sintiendo, qué emoción yo siento dentro de mi corazón y adicionalmente decidir qué hacer con esa emoción. Me la guardo, la expreso, cómo la expreso, cómo este nuevo entorno de adaptación y transformación me está impactando en mí, cómo estoy impactando yo al resto a través de esta conciencia de mis emociones y cómo puedo yo empujar a través de la agilidad emocional entornos que sean más seguros desde el punto de vista de la psicología,
y entornos que promuevan el cambio y la transformación, primero desde el ser y luego desde las herramientas que hay para poder empujar los cambios. Sí. ¿Cuáles consideras tú, cuáles crees tú, o cuáles has visto que esas emociones que se han manifestado en tus equipos de trabajo producto de este nuevo contexto? Algunas positivas o buenas, otras negativas o malas, pero emociones al fin y al cabo. ¿Cuáles han sido? Así es, así es. Mira, en la vida hay tres tipos de cambios, ¿no? Los cambios que te impone la vida, tipo la pandemia, los cambios que te impone otra persona, tipo el jefe cuando te dice qué hacer, ¿no? Y los cambios que tú eliges. Los tres generan emociones de forma más o menos intensa. Esta vez nos ha tocado vivir emociones más intensas porque es un cambio impuesto por la vida. Esto es, y ve tú qué haces. Pero la emoción más fuerte y que he visto con mayor frecuencia es el miedo, ¿no? Porque hay un tema de salud de por medio, hay un tema de familia, hay un tema de... Cuando tú experimentas en equipo, Alexandro, la experimentación significa caminar sobre lo desconocido. Y a las personas no nos gusta eso. Por eso es que muchos líderes les encanta ver ese famoso can de trabajo, porque les da la falsa seguridad de una línea, ¿no? de avance. Pero hoy no la tienes, Alexandro, ¿no? Entonces, en mi equipo y en varios equipos he visto bastante miedo a lo que se viene. Y aquí te quiero contar una bonita experiencia que tuve con un par de equipos de trabajo, ¿no? Donde yo sentía mi radar emocional y me decía que aquí había miedo, ¿ya? Lo validé con un par de entrevistas, ¿ya? Y efectivamente la gente se moría de miedo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho utilizar las estructuras liberadoras. Hice una estructura, ¿no? En la cual hicimos una personificación del miedo, con grupos pequeños primero, ¿no? Entonces la persona, fue muy liberador, ¿no? Ver cómo la persona le hablaba a su miedo, le ponía forma, nombre, y hacíamos preguntas poderosas, como por ejemplo, oye, ¿qué le tienes que decir a tu miedo? ¿Qué te está haciendo tu miedo? ¿Por qué lo hace? Y fue muy, muy liberador, ¿no? Porque hubieron muchas personas que se dieron cuenta que el miedo era un miedo irracional, ¿no? Y claro, parte de las estrategias para trabajar la agilidad emocional es justamente cómo tú te desanclas de aquellos pensamientos, ¿no? Que por lo general nuestro cerebro tiende a tener estos pensamientos que no forman parte de lo que realmente está pasando en el entorno. La gente decía, ¿a qué le tienes miedo? Juan Carlos, el que no sé a qué realmente le tengo miedo, pero tengo miedo, ¿no? Entonces, cuando empezaron a hablarle al miedo, se dieron cuenta de que el miedo era producto de su imaginación, ¿no? Entonces, fue muy interesante haber trabajado esa estructura, ¿no? Y haber habilitado en los equipos esta sensación de seguridad, ¿no? A la hora de afrontar proyectos de transición. Sí, en términos generales, ¿cómo la agilidad emocional nos puede ayudar a cada uno de nosotros, a los equipos, a hacer mejor las cosas en el trabajo? Sí, sí, totalmente. Esto tiene un impacto directo en el desempeño porque trabajar con miedo, Alexandro, o sea, a ver, puedes sentirlo una sola vez y las personas que son emocionalmente estables a veces usan el miedo para accionar, pero por lo general el miedo te paraliza, ¿no? Y trabajar en un entorno de miedo no es muy frustrante, ¿no? De hecho, yo hoy en la mañana acabo de tener una reunión con todos mis líderes, ¿no? Donde hicimos un ejercicio para promover entornos seguros, ¿no? Y como nos gusta mucho el fútbol en el equipo, ¿no? Hicimos un ejercicio ya. ¿Quién quiere contar, ¿no? El autogol de la semana, ¿no? Y fue muy interesante porque uno de ellos dijo, sí, me han metido un autogol porque pasó esta situación
y aprendí que A, B, C, D, y se los comparto para que no les vuelva a pasar a ustedes. Obviamente, en complicidad con el equipo, yo les dije, chicos, no se olviden de agradecer por el aprendizaje, para que la persona refuerce esa conducta, ¿no? De, oye, sí, aquí puedo hablar sin que nadie me diga nada, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo las personas pueden desarrollar esa agilidad emocional? A ver, esto es como un gimnasio, ¿no? Inclusive puede ser, creo yo, un poco más difícil porque en el gimnasio, tú haces tu rutina, tomas un poco de proteínas y ya está, ¿no? Pero yo creo que la agilidad emocional pasa por ejercicios muy básicos de conciencia primero, ¿no? En el libro de agilidad emocional, que la verdad que es muy poderoso, te vienen enseñando varios ejercicios, ¿no? Primero para desengancharte, ¿no? De emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te levantas en la mañana, ¿no? Creo que nadie hace el ejercicio de mirarse al espejo, ¿no? Y decir, oye, este soy yo, Alexandro, despertándome a las 7 de la mañana, me voy a peinar con lo que pueden, ¿no? Eh, y el día de hoy voy a poder y voy a trabajar emociones que vayan asociadas a construir mi ego positivo. Entonces, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces al día, ¿no? Pasamos nosotros hablando, ¿no? De lo que realmente somos. Porque si tú te fijas, a veces nuestras conversaciones internas, que son muy pocas, van asociadas a situaciones que no son reales. Y yo creo que esta persona puede estar diciendo eso, o yo creo que siento esto, o yo creo que puede pasar. ¿Realmente pasa? ¿Realmente no pasa? Muchos hemos tenido noches en las cuales hemos estado pensando en situaciones una y otra vez, que es la mente de mono, ¿no? Que está dando vueltas. Y si uno se da cuenta y se pone a pensar, lo que a veces uno mucho piensa, nada sucede, ¿no? Entonces, es importante esa, primero, conciencia de nuestra voz interior para poder luego darnos cuenta de qué es lo que realmente sentimos, ¿no? Y obviamente eso es un entrenamiento que creo yo de por vida. Claro, al final tiene que ver con cómo en las prácticas habituales, ¿sí? En los hábitos que vas trabajando, vas desarrollando aquel hábito que te permite después vivir en él. Entonces yo siempre digo en mis talleres, cuando yo voy manejando y se me cruza una pelota, un niño o alguien, o un auto, yo freno, no agarro un manual que me diga qué es lo que tengo que hacer. O sea que hay ciertos comportamientos, ciertos hábitos que yo ya los tengo incorporados. ¿Cómo pueden lidiar las personas con las emociones difíciles? Hay personas dentro de los equipos que suelen siempre ser como hurañas, como que siempre andan enojadas, o como que quizás algún tono de voz de algún jefe puede afectarle directamente en su trabajo y en el día a día. ¿Cómo uno lidia con eso? Mira, primero que para que la persona pueda lidiar con ello, tiene que ser consciente de lo que siente, ¿no? Y el problema, Alexandro, es que muy pocas personas lo son, porque mira, yo he escuchado varias personas, digamos, exteriorizando situaciones que no tienen nada que ver con ello. Por ejemplo, mis padres, o sea, la semana pasada una persona me decía, mis padres se divorciaron justo después de que yo nací. Así que yo soy responsable de que mi padre sea un alcohólico. No, o sea, hay que desenganchar a las personas y a su vez, ¿no? Entender desde un punto de vista sistémico, ¿no? Cómo esa relación está afectando el desempeño de la persona. Puede ser que el jefe tenga una voz muy gruesa, puede ser que no tenga las formas, y puede ser que la persona como tal, ¿no? Ese tipo de situaciones le genere diferentes tipos de situaciones. Claro.
que en sí tiene que ver también con este mundo de interpretaciones en el que vivimos las personas. Los seres humanos no solamente somos, yo digo siempre cuerpo, hueso, sangre, etcétera. Somos lo que hablamos, somos lo que escuchamos, somos los estados de ánimo, somos las emociones, somos la corporalidad, pero también vivimos en mundos de interpretaciones. Entonces, para cómo yo tengo configurada la forma en cómo miro el mundo o mi cerebro, si es que yo veo que de repente tú estás con alguna expresión corporal que no es usual en ti, voy a notar que hay algo raro en ti. Y si tú eres mi jefe, voy a pensar que quizás eso raro que tienes tú puede estar directamente relacionado a algo que me vas a decir a mí. Entonces empiezo como a construir una historia en mi cabeza que al final me pone en estrés o me estresa porque quizás me aparece por la cabeza también que me van a despedir, porque Así lo es. siento distante, ya te siento distante, como te siento distante, hay reunión, no me llama, no estoy incorporado, realmente la reunión no era conmigo, eran con otras personas por un tema muy puntual y empiezo a construir Así algo en mi es. cabeza que me genera algo. Eh, ¿Cómo me desconecto de eso que construyo que no tiene que ver con la realidad? Exacto. Mira, una muy buena forma de desconectarte con ese tipo de pensamientos, ¿no? Es ir a lo práctico, ¿no? Yo suelo ir a hablar con la persona, ¿no? Y entender bien la situación, ¿no? Para luego ver si lo que yo estaba pensando es o no real. Y en el 99% de los casos, ¿no, Alexandro? Son situaciones productos de nuestro enganche y de nuestras emociones eh, propios de nuestra mente humana. Entonces, me ha pasado y he tenido personas que han venido de forma bastante asertiva y me han dicho, Juan Carlos, mira, te he visto muy reunida con este equipo, pero siento que al mío, digamos, no mucho, ¿no? Entonces yo le digo, mira, el contexto, que tú lo conoces, ¿no? Es que hoy estamos implementando SAP, ¿no? Y que realmente requiero un poco más de mi tiempo acá. Pero si no te busco, le dije, porque yo tengo confianza en ti, en que vas a poder lograr los proyectos que te he otorgado de forma totalmente brillante. Pero eso no quita, ¿no? Que si tienes alguna situación incómoda, vengas, como lo has hecho hoy, y la conversamos. Punto. ¿No? Entonces, creo que también pasa por un poco la asertividad del colaborador de pedir, ¿no? Pero también la comunicación es clave en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y sobre todo no acumular dentro de los equipos o entre las personas lo que son las conversaciones pendientes. Uh -huh. Muchas veces generamos diferencias entre una persona u otra por alguna situación en particular con la persona y automáticamente creo una identidad o esa persona crea una identidad en mí que la voy fortaleciendo, potenciando por aquello que yo creo, en vez de tener una conversación que nos permita abordar aquello que hoy nos mantiene distante y que esa distancia afecta a la productividad del equipo, que cuando en realidad, si yo no estoy involucrado y veo que hay dos personas que tienen una diferencia y las junto para que conversemos, eso permite aclarar los problemas que puedan estar sucediendo y hace que los equipos se unan y se fortalezcan, porque hoy sí o sí, y producto de este nuevo contexto, es necesario integrar mejor a las personas y que las personas sientan que son parte de, que son tomadas en cuenta. Exacto, totalmente alineado contigo, mi querido Alexandro, ¿no? Parte de lo que yo siempre quiero trabajar con los equipos es el feedback continuo de desempeño, pero también de valores, ¿no? Porque si tú esperas a que tu imaginación te ayude, ¿no? Vas muerto. Y eso lo único que hace es profundizar grietas o heridas, digamos, que luego va a ser un poco difícil enmendar o volver a construir puentes. Por eso yo siempre digo, ¿no? Cuando tú sientas algo, cuando tú creas algo, lo primero que tienes que hacer es ir, tocar la puerta y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, me he sentido así, siento esto, pasa esto, cuéntame, ¿no? Tengo un líder, Alexandro, ¿ya? Que es un líder que mide 2 metros, ¿ya? Es fisiculturista y tiene una voz bien gruesa, ¿ya?
Y resulta que una de las trainees de mi área, ¿no? Fue y le pidió X y Z. Y obviamente el tipo no le habló mal, porque encima yo estaba viendo la escena. Pero le dijo, mira fulana, búscame a tal hora porque ahorita no puedo atenderte. Gracias. Yo me fui al área, ¿no? Y la chiquita estaba visiblemente afectada. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Cuando le pregunté, me dice que me gritó, ¿no? Entonces yo le digo, claro, ahí la hice entrar en conciencia, ¿no? Eh, pero le dije, ve y habla con la persona, para que él sepa y sea consciente, ¿no? De su forma de hablar. Entonces hizo el ejercicio, fue, habló, expresó, y luego me gustó mucho porque esta persona, antes de responder, la piensa dos veces, porque él sabe que su voz y su contextura, pues uno piensa que, o sea, impone, ¿no? Entonces, Claro. son cosas bien pequeñas, son detalles importantísimos, Alexandro, que te van dando esa confianza y esa continuidad para poder manejar apropiadamente equipos, ¿no? Y más aún en esta situación que es algo compleja, ¿no? Así es. Juan Carlos, para ir terminando, ¿cuáles serían esas dos recomendaciones que les darías a aquellas personas que nos están escuchando por la 104.9 y que nos están viendo por las redes sociales? Esa recomendación para trabajar y fortalecer esa agilidad emocional. A ver, mis dos recomendaciones, lo primero es mucha conciencia de tu voz interior. Tenemos que pasar más horas del día con nosotros mismos, es clave, y hacernos cargo de nuestras emociones. Nadie más siente por nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y lo que nosotros sintamos es nuestra responsabilidad y de nadie más, porque nosotros permitimos esas emociones. Y lo segundo es que cuando hayamos empezado a trabajar estos dos aspectos, tratemos de generar en la familia, en el entorno, en los equipos, entornos psicológicamente seguros que promuevan la comunicación, que promuevan la confianza, porque sin esos dos elementos, luego va a ser muy difícil que las personas puedan expresar sus emociones en situaciones de conflicto que suelen haber en los equipos, ¿no? Y lo tercero es que lean el libro de Susan Davids, ¿no? Que se llama Agilidad Emocional, que es un recontra buen libro y que nos va a ayudar a entender mucho más estos conceptos. Buenísimo. Juan Carlos Rojas, agradecerte, conectados de Perú, agradecerte por el tiempo y por compartir este espacio con nosotros en Región Emprendedora. Alexandro, te agradezco muchísimo, que tengas un muy buen fin de semana y un abrazo a la familia. No, gracias a ti, también para ti un buen fin de semana. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.